durante miles de años la atmósfera estaba enrarecida. Pero hubo un momento donde las fuentes de energía escaseaban. ¿Y qué ocurrió? Pues que las fuentes de energía más abundantes, ¿cuáles son en nuestro planeta? La luz solar y el agua. Pues precisamente las bacterias que más rápidamente se reproducían eran las que tenían las fuentes masivas de energía, las que se alimentaban de esas fuentes. Entonces se reproducían más deprisa, y lo que consiguieron al cabo de mucho tiempo es que toda la atmósfera se llenara de oxígeno. El oxígeno es un veneno muy potente, y por eso destruye el virus del SIDA. Pues hay una serie de bacterias que sucumben con el oxígeno, porque es como un veneno. Y muchos otros organismos, por ejemplo los que viven en las chimeneas submarinas, otras bacterias, tienen que vivir escondidas donde no llega el oxígeno. Entonces lo que hizo esto es que el sistema más masivo destruyó otros, se eliminaron otros, y entonces el que prevaleció fue el de la fotosíntesis oxigénica. Bueno, pues este proceso yo vengo a decir que es una convergencia, pero hay muchos más que se van sumando. Fíjate que de las células procariotas hasta que llegó el fenómeno multicelular de las eucariotas han pasado pues más de 2.500 millones de años, ¿no? Es una barbaridad. Esto es muy curioso, porque cuando entras en internet y dicen que hay extraterrestres que pueden diseñar vida o que han podido producir la vida aquí, pues yo, como posibilidad, que estoy abierto a todo, digo, sí han podido, como dice Francis Crick, con la teoría de la panspermia, han podido llevar la vida a otros planetas. Sí, eso es posible, pero me parece muy difícil que una vez que la hayan llevado, se hayan tirado aquí 3.500 millones de años observándolo. Y más cuando las bacterias simples a las multicelulares han tardado más de 2.000 millones de años. No creo que tuvieran tanta paciencia. Esto es muy interesante, porque ves que en internet hay mucha incultura con respecto a todo este tinglado de los extraterrestres y la biología. Entonces hay unas explicaciones científicas que rompen con todo esto. Por ejemplo, esto es divertido contarlo porque yo vi hace poco la película esta de Ridley Scott, Prometheus, que planteaba la posibilidad de que nos hubieran creado unos diseñadores. Bueno, pues yo que llevo tantos años investigando el tema de la biología, vi que la película tenía un error garrafal, y era que esos extraterrestres tenían forma humana. Si nos habían creado a nosotros y ellos tenían forma humana en su planeta, ¿cómo explican todo el proceso de los primates y monos? O sea, los monos, por ejemplo, los chimpancés, los orangutanes, tienen el 99% del ADN igual que nosotros, que el ser humano. Entonces, la equivocación del guión es que entonces ellos procederían de los monos. No sé si me entiendes. O sea, esa es una gran equivocación. ¿Por qué? Ellos tendrían que haber sido diferentes. Ellos podrían haber rectificado, por ejemplo, como posibilidad, antes de Lucy, a los primeros bípedos que andaban, podían haber hecho una rectificación, pero nunca híbridos, por ejemplo. Eso es imposible. Y en todo caso, si hubieran creado una especie, sería muy diferente a lo que habría aquí. Y sin embargo, nosotros tenemos el 99% de los genes igual que los monos. No funciona. Estos argumentos se caen abajo porque es lógica pura. Es igual que cuando, Luis, cuando hablan en internet de los Anunnaki, de los reptilianos, dicen que se crean híbridos. Es imposible crear un híbrido entre un ser extraterrestre y un terrestre. ¿Por qué? Porque primero habría que ver si el ADN es igual, si tienen el mismo código de bases. Incluso si aunque tuvieran guanina, timina, citosina e incluso el bacilo en el ARN, no se podría mezclar un ser de extraterrestre con un terrestre. ¿Por qué? Porque la filogenia, la historia evolutiva desde el principio de la vida de ese ser hasta que se ha hecho humanoide es totalmente diferente. Y no podrías ensamblar ese ADN. Saldría algo amorfo, no saldría nada. Y esta es la gran incultura que invade hoy en día internet, en estas cosas, que la gente se pone a hablar de cosas y no analiza desde el punto de vista de la ciencia y de la biología si eso puede suceder.
no puede suceder porque además, si viniera un ser extraterrestre de otro planeta con forma humanoide, sus oídos no serían iguales que los nuestros. No tendrían martillo, yunque y estribo, por ejemplo, que es lo que tenemos nosotros, que evolucionaron a partir de huesos de la mandíbula. ¿Por qué ellos van a tener un oído que ha evolucionado a partir de los huesos de la mandíbula como los seres humanos? Por ejemplo, nuestra mandíbula ha evolucionado a partir de los arcos branquiales de los peces. Es que ellos también evolucionaron de esa forma. Aquí es donde vemos que no se puede hacer un híbrido porque cada estructura de ese ser, aparte del ADN, es totalmente diferente. Ellos pueden tener un sistema ocular, pero no tiene por qué funcionar como el ser humano. Entonces, si tú creas un híbrido, pues habría un trastoque del ADN y nunca saldría un oído, ni un ojo, ni siquiera el cuerpo físico, porque incluso el esqueleto puede estar constituido por otros minerales. Esto lo cuento por la gran barbaridad, las grandes barbaridades que se cuentan en Internet. Estas cosas es otra de las cosas que hablo en este libro, ¿no? Aunque en pequeños capítulos más metafísicos y más generales. Para mí, lo interesante en este libro es explicar cuál es el proceso que puede llevar la evolución hasta el antropomorfo. Y entonces voy contando cómo esas múltiples convergencias conducen la vida en una determinada dirección, que viene dada por las posibilidades adaptativas. Yo digo por la probabilidad, no porque exista dirección finalista, como dicen los creacionistas. No existe una dirección finalista, sin embargo, viene a suceder casi lo mismo. Imagínate que existen diseñadores que crean universos con unas leyes físicas, pues un Big Bang, y que ahí funciona la evolución. Bueno, pues al final en esos universos se pueden dar seres antropomorfos. Tienen propósito y un fin, pero ellos saben, esos diseñadores, que a partir de miles de años de evolución pueden surgir seres inteligentes antropomorfos. Pero aunque no hubiera una dirección, aunque ese universo tiene propósito y un fin, el proceso de coincidencia se puede dar, aunque no haya diseñadores. ¿Por qué? Por probabilidades adaptativas. Eso es lo que yo explico aquí en este trabajo. He visto también que... Sí, dime. No. ¿Me has entendido? Sí, te he entendido perfectamente. He visto que también es artista, que también en tu libro he visto fotos, ¿no? de tantos que me habéis pasado, y he visto que esos seres tú los estás recreando, ¿no? También de alguna forma plástica, o por lo que consigo ver y haces, ¿no? Un salto evolutivo, ¿no? Ahora pondremos, en unos momentos iremos poniendo esas fotos para que la gente vea, a medida que él va tratando varios temas, veréis esas fotos de estas esculturas. ¿Qué nos puedes hablar? ¿Con qué intención haces esto y por qué haces este tipo de figuras? Bueno, mi profesión, yo soy artista y diseñador, pero llevo cerca de 35 años trabajando para diseñar artefactos, diseñando 3D para spot y películas. Entonces básicamente lo que soy es un diseñador, aunque luego tengo una profesión, pues soy pintor, básicamente soy dibujante y pintor, pero siempre me ha interesado mucho el diseño. Entonces, después de tantos años, además básicamente los spots y las películas que he trabajado también con profesionales norteamericanos, españoles, pero básicamente suelo hacer ciencia ficción. Entonces, todos estos años dedicados al diseño me llevó a hacer este trabajo, investigar cómo evolucionó la vida y cómo la adaptación por selección natural diseña todas las formas de vida. Esto es lo interesante. ¿Y qué ha pasado? Pues que al mismo tiempo que he desarrollado este ensayo, la teoría de los diseños coincidentes, he ido desarrollando un trabajo artístico, imaginando cómo pueden ser otras especies, cómo podrían desarrollarse otras criaturas en otros planetas del universo. Es una mezcla entre arte y astrobiología. Pero es algo interesante porque yo vengo a decir que no hago ciencia ficción, en todo caso ciencia de anticipación y también arte conceptual. Yo casi me considero más un artista conceptual, en el sentido que creo posibles especies. Entonces he desarrollado todo un trabajo
cómo podían desarrollarse filos diferentes, tipo artrópodos, vertebrados, incluso anatomías antropomorfas. Y lo que hago es recombinar lo que hace la naturaleza. La naturaleza básicamente se basa en que en las variaciones que se producen en los organismos se producen por mutaciones al azar y la recombinación genética. Eso mismo yo lo he metido en el campo del arte, y entonces tengo como tres vertientes. Pues por un lado soy artista conceptual y creo especies, por otro lado hago ciencia ficción y por otro lado astrobiología, pero los tengo muy separados. Lo que pasa es que cuando salgo en televisión o programas, pues para hacerlo más visual, pues pongo mis criaturas, pero mis criaturas no tienen tampoco, no puedo decir que tienen ese rigor científico, no, porque son especulaciones anatómicas, no puedo decir que es un trabajo totalmente científico. Sí tengo la base de la ciencia, la evolución modular, las variaciones, una serie de cosas que se dan en la evolución, las utilizo para trabajar en el concepto de las formas, pero no puedo decir que esas criaturas existan en otros planetas, pero sí me parece muy interesante investigar en esas posibilidades. Vale, llegado a este momento, no, me gusta, he visto la figura, me han hecho mucha gracia. La verdad que la parte esta artística quería comentarla en el vídeo, pero ahora vamos a seguir con el libro o con lo que tú explicas. Y entonces, ¿qué están aquí? ¿Que estos extraterrestres nos han creado realmente? Yo antes lo he comentado y ya los físicos teóricos ya hablan de que las civilizaciones que se puedan desarrollar en las galaxias, que tengan un gran desarrollo tecnológico y biológico, pues podrían crear vida en planetas vírgenes. Eso es posible, es totalmente posible. Ya lo dice Francis Crick, el que descubrió el ADN. Otra cosa es que podrían intervenir en un planeta que tiene a lo mejor 2.000 años de evolución, o 2.000 millones, perdón, de evolución, o 3.000 millones, o 3.500 millones como el nuestro. Yo creo que pueden intervenir, pero si yo fuera un diseñador extraterrestre, lo que haría es crear, más que híbridos, que es imposible crear un híbrido entre un extraterrestre y un terrestre, como he dicho antes, sí, lo que intentaría es crear nuevas especies. Eso sí lo podrían hacer. O rectificar incluso el genoma humano. Sí podrían hacer rectificación. Eso sí es posible, en el caso de que existiera. Pero lo que siempre digo es que yo no creo que a nosotros, si existe esa posibilidad, han podido. Imagínate que hay una civilización que manda a través del espacio pues bacterias, y pueden, una vez que lleguen por meteoritos, por lo que sea, a otros planetas, pues podría desarrollarse la vida. Eso es una posibilidad. Otra es que rectificaran genéticamente ya procesos evolutivos muy avanzados también, pero nunca híbridos entre un ser de un planeta y otro. Eso no es posible. Y eso lo quise contar en Cuarto Milenio la última vez que estuve, pero me cortaron ahí. Y esto es muy interesante porque, por ejemplo, yo cuando estaba con Iker Jiménez antes de que abrieran el programa, le decía: mira, es imposible que vengan seres extraterrestres a nuestro planeta que sean con aspecto de nórdicos y que bajen de las naves. Y me dice, ¿por qué? Dice, hombre, porque yo que creo en las convergencias y en la relativa coincidencia, es imposible que haya un ser que sea tan parecido a los seres humanos. En todo caso, si bajan esos seres rubios y todo demás, pues serían pues seres que han raptado en el calzo materno de una mujer, o han tenido estas posibles abducciones y han crecido con ellos durante generaciones. Incluso es posible que si eso ocurriera, que a esos seres les rectificaran genéticamente, los hicieran más inteligentes. Por ejemplo, ellos podrían producir un cambio genético en el ADN para producir más neuronas, pero también mecanismos que podrían desarrollar la inteligencia. Eso sí es posible. Pero esos seres rubios que dicen que bajan, filogenéticamente tenían que ser terrestres, su origen es terrestre, aunque podrían haber vivido en otros planetas o en el interior de la Tierra. Sí, pero estas cosas hay que argumentarlas y hay que analizarlas. Lo que yo estoy diciendo es muy importante, porque todo esto de Internet
está lleno de barbaridades, barbaridades. Y la gente es muy fácil que cree conspiraciones y que teorías extrañas de híbridos y todo lo demás. A mí me encantaría que existieran híbridos, pero lo veo totalmente improbable. Pero híbridos no, pero por ejemplo, vamos a tomar los Vedas, o ya te digo otros libros, que antes lo hemos hablado fuera, ¿no? Libros antiguos que dicen que hay una humanidad que vive más o menos en unas ocavidades que puedan haber en un mundo intraterreno, supuestamente. Esto ya te digo que yo no lo confirmo, simplemente que puede ser un estudio que hay de esta gente que dice que han tenido trato con estos seres, y estos seres simplemente somos nosotros, solamente que viven en un sitio menos hostil, donde el oxígeno no les está quemando a la velocidad que nos queman a nosotros, y realmente ellos, claro, al salir nos pudieron ayudar, o realmente esa parte de ADN